tardes en este bingo sorpresa. Bien, vamos a retomar las clases. Habíamos iniciado una herramienta más que se llama el análisis de las fuentes y del uso que se le da a esas fuentes. Análisis de cómo es que genera plata tu empresa, dónde genera plata tu empresa y hacia dónde la destinas. A ver, esos dos elementos son importantes para ustedes porque cuando usted identifica dónde es que su empresa genera plata, dónde quiero decir, en qué tipo de cuentas su empresa genera plata. Eso es lo que tiene que identificar. En qué tipo de cuentas su empresa genera plata. Vamos a ir a un ejercicio, al ejercicio anterior, y vamos a analizarlo desde otro punto de vista. ¿Qué tipo de cuenta significa? ¿En qué parte del balance general voy a encontrar las cuentas que están generando dinero? El objetivo no es decir, está aquí, está en activo, está en pasivo, está en patrimonio, está en capital. No, ese no es el objetivo. El objetivo es clasificarla a la cuenta, recordar su clasificación y recordar si está cumpliendo su objetivo. Por ejemplo, una cuenta de pasivo, análisis. Una cuenta de pasivo te puede generar plata. A ver, vamos recordando. Una cuenta de pasivo, sea pasivo a corto plazo o sea pasivo a largo plazo, te puede generar plata. Voy a hacer un Sí, dibujito. puede. Aquí está el balance. Esta es la empresa. Activo a corto plazo. Activo a largo plazo. Pasivo a corto plazo. Pasivo a largo plazo. Si lo miramos el balance, estoy preguntando, ¿será que esta parte de la empresa, las deudas, los compromisos, pueden generar plata para la empresa? No, no, ingeniero, no pueden. ¿Qué opinan? Adriana parece que estaba queriendo opinar. Que yo recuerde, sí generaba los pasivos, porque había un punto donde el pasivo aumentaba y el activo disminuía, y eso significaba que la plata se estaba usando. Muy bien, muy bien. A simple vista, esto nos engaña. Deudas. No, pues de aquí más bien sale plata para pagar el compromiso. Acuérdense la regla número 1. De la aplicación de las fuentes y usos. ¿Cuál es la regla número 1? ¿Cuándo es uso y cuándo es fuente? La regla número 2. ¿Cuándo es fuente? Fuente quiere decir que genera plata. Y la regla número 2, uso. ¿Dónde la lleva la plata? A ver, recuerden, vean sus hojas. ¿Cuándo es fuente? Fuente es cuando incrementa el pasivo y disminución de activo. Muy bien. Fuente es cuando
el pasivo se incrementa y el activo disminuye. Entonces, fíjense ustedes, está hablando de pasivo. Es una fuente. Cuando el pasivo aumenta. Ahora les hago una pregunta. Cuando el pasivo aumenta, ¿dice qué pasivo? No, no ve. Dice solamente pasivo. Aquí en este cuadrado, que ahora lo estoy volviendo a ver. Aumenta. Aumenta. Hay dos tipos de pasivos, ¿no? Miren los pasivos a corto plazo y los pasivos a largo plazo. Los pasivos a corto plazo son tus deudas y obligaciones inmediatas. 6 meses. Podés estar comprando materia prima y la pagas con un cheque a fecha, a un mes, a 2 meses. Pero es tu materia prima. ¿Y qué significa materia prima? Aquí, a ver, voy a cambiar de color. Voy a poner A, B, C, D. En el bloque C te ingresa materia prima. No, no te ingresa. Te ingresa una obligación. En el bloque C te ingresa una obligación. Tenés que pagar a 60 días. Digamos que tenés que pagar 10,000 pesos. ¿Y de qué te ingresa esa obligación a un proveedor? Esa obligación te ingresa porque aquí en el corto plazo tenés o aquí, o aquí, o aquí, o aquí, o aquí, o aquí. Tenés una cuenta que se llaman inventarios o se llaman, bueno, almacén también le llaman, pero tenés un producto terminado. Tenés un producto terminado que se genera y se aumenta por el valor de 10,000 pesos. Vos comprás materia prima por 10,000 pesos, se vuelve un producto terminado, pero a la vez tiene que cuadrar, como dice la contabilidad básica, ¿no? Todo lo que entra tiene que ingresar la misma cantidad. La misma cantidad. Todo lo que entra tiene que salir. Pero. Entonces, te entró materia prima y te sale una obligación por el mismo monto. Y esa obligación aumenta, ¿no? Aumenta. Y es considerado una deuda y también es considerado una fuente. Entonces, cuidado que el balance, en el balance, estemos centrando no solamente en el bloque A y en el bloque B. También puede generar el bloque C y el bloque D. Pueden generar fuentes. ¿Ok? La regla número 2 es la inversa, ¿no? La regla número 2 es la inversa. Cuando el pasivo disminuye y el activo aumenta. Bien, ya que estamos recordando esto, la pregunta era, ¿será que el bloque C y el bloque D, donde hay solamente deudas y compromisos con terceros, generan plata? Sí, generan plata. Generan plata. ¿Ok? Ingeniero, disculpe, ¿podría aceptarme, por favor, en la computadora? Es que mi celular saca su batería. Perdón. No entendí. Si pudiera, por favor, admitirme en la reunión de la computadora, es que mi celular se quedó sin batería. Bueno, se está quedando sin batería, por favor. Ok, estaba con la pizarra, por eso que no veía. Gracias.
¿Ya? Ahora, vamos a ir ¿les parece? Les he pasado un material, me gustaría que me digan si es que lo tienen. Un segundo. ¿Este material lo tienen ustedes? Mm, sí, este. Lo tienen este material, ¿no? Análisis de planeación financiera, ¿lo tienen? Creo que ese no, Inge. No, ingeniero, no lo tenemos. Entonces, rapidito se los muestro de qué se trata para que ustedes lo estudien. Mire, análisis y planeación financiera. Habla qué es un análisis financiero. ¿Ok? Les hace recuerdo cuáles son los objetivos de la función financiera, la inversión, el financiamiento, el pago de dividendos, todos estos puntitos que ustedes ven aquí. ¿Ok? ¿Qué más? A ver. La visión general también les hace acuerdo que hay una se puede decir una subherramienta que es la contabilidad, que es la que le ayuda a los estados financieros. ¿Cuál es esa subherramienta? La contabilidad es la que se encarga de registrar. No analiza, ella registra. Es como si fuera el ayudante del análisis financiero. Ella registra. Pasa algo con la plata, se mueve, ella lo registra. ¿Hacia dónde se movió? Pasa algo con la plata, ingresa, ella lo registra. Los principios que rigen la contabilidad, la causación, la partida doble, la cual yo les hablaba, los activos son igual al pasivo y al patrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Que este activo tiene que cuadrar con este pasivo y el patrimonio. Quiere decir que cuando esto se genera, se mueve, se desarrolla, también se tiene que desarrollar al mismo tiempo y en la misma cantidad los pasivos y el patrimonio. A ver, habla del balance. Aquí, miren chicos, tienen que mirarlo un poquito más esto. La forma esquemática que se tiene. Ahí está. El balance activo, todos los bienes que posee la firma o la empresa. ¿Sí? Y los pasivos, deudas y obligaciones que están a cargo de la firma. El patrimonio es el monto que le pertenece a los accionistas. No se olviden. El monto que le pertenece a los accionistas. Patrimonio. Activos, y aquí comienza a clasificarlos. Los activos corrientes, los activos no corrientes o activos fijos, que le llaman algunos autores. Otros activos, pasivos, pasivos corrientes, pasivos no corrientes o pasivos a largo plazo, patrimonio. El capital también habla, es decir, la suma de dinero o bienes que los dueños entregaron al comienzo de la operación del negocio, ¿no? Con que se formó la empresa. Las utilidades retenidas, utilidades del periodo, la revalorización, alguna clasificación de activos, activos corrientes, y ahí lo tienen para recordar, ¿no? Activos no corrientes o fijos, edificios, maquinarias, muebles, sedes, vehículos, terrenos, otros activos, valores. Están los pasivos corrientes y no corrientes, el capital y el patrimonio. Aquí hay una clasificación de un estado de... También nos hace recuerdo sobre la clasificación del estado de resultados. Son una cuenta versus la otra bien clasificadita. Ingresos
y egresos. Los ingresos por venta es una sola, y al lado de los egresos hay costos, gastos, depreciación y utilidades, ¿no? Hay que mirarlos bien y eso, ¿no? Cuando se hace el análisis, esto tengo que pasárselo porque hay que analizar, miren, aquí está analizando, aquí está analizando eh, cuándo es utilidad neta, cuándo es que hay utilidad bruta, cuándo es que hay eh, gastos generales, dos tipos de utilidades, la bruta, la neta, la depreciación, para que se acuerdan que estamos hablando que es importante tomar en cuenta las cuentas. Le ayuda un poquito a ustedes a recordar qué tipo de cuenta y nada más. Sí, bien. En este momento se los voy a pasar. A ver, vamos a ver. Déjenme pasarles ese material, por favor. Bien. Mirando un segundito, por favor. Mientras yo busco un material que les quiero mostrar, me gustaría que busquen la palabra solvencia. Busquen por favor la palabra solvencia porque vamos a trabajar con esto.
Bien. Otro elemento importante que ustedes tienen que conocer es que no han aprendido los ratios financieros por aprenderlos, sino aprendieron los ratios financieros porque hay un objetivo: identificar en qué área de la empresa usted está trabajando, generando plata, y si es que puede haber algún posible problema o alguna posible situación negativa de descuido o para evitar malas decisiones. Y este elemento de fuentes y usos se complementa, le voy a decir así, se complementa con los ratios financieros. ¿Ok? Usted ya sabe la historia de los ratios financieros, son 5 grupos en distintas áreas de la empresa. Los ratios financieros le ayudan a usted a identificar cómo están las deudas, cómo está su liquidez, cómo está su rentabilidad, cómo está su actividad frente a la competencia y cómo está su nivel de generación de plata frente al mercado. Bien, eso ya lo sabe, ya lo vio, ya lo vivió usted con los ratios financieros. ¿Qué relación tiene con la herramienta de usos y fuentes? ¿Cuál es su relación? Mire por favor la pantalla. Tenemos un balance de una fecha del 2000, no sé, 1, digamos, y el 2002, ¿ok? Donde tenemos solamente la cuenta de activos, y solamente la cuenta de activos. Son los activos circulantes y los activos no circulantes. Entonces, aquí están los pasivos, capital y acciones, ¿sí? Entonces, si usted mira, a ver, si usted mira aquí, cuadra con este, ¿no? Si usted mira aquí, cuadra con este de aquí. Ok. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con un balance entero como el que le estoy mostrando? Perdón, aquí está su estado de resultados. Voy a terminar de mostrar. Tenemos que analizar su estructura. Y aquí comienzan el análisis de su estructura. Solamente está analizando sus inversiones, su activo corriente total, lo está mirando, ¿no? Y está diciendo, ¿hay variación? ¿No hay variación? Si es que hubo variación, ¿en qué porcentaje lo hubo? ¿No? Lo voy a subrayar. Está mirando su activo corriente, toma un año, como tiene su activo corriente, está mal. Toma el año, de ahí toma el otro año, y con respecto a la variación, dice, ¿no? Del 2000, no sé, vamos a poner, del 2002 al 2001, hay una variación de 442.000 pesos. Y luego habla en porcentaje. ¿Cuál es el que creció? ¿Cuál es el que tiene porcentaje de relación? Y hace aquí el análisis. Ahí. En total hubo una variación de 72% en promedio. Todavía no estamos haciendo nada difícil, usted lo puede mirar. Luego dice
habla del activo no corriente, está analizando solamente los activos corrientes y no corrientes, hace el mismo análisis, ¿no? Y habla sobre un porcentaje del total de los activos. Entonces, fíjese, suma 100 el total de los activos. El activo no corriente maneja una variación de 27% y el activo corriente maneja una variación del 72% en ambos años de estudio. Aquí va el primer análisis, joven. ¿Dónde hay más movimiento de plata? ¿En el activo corriente o en el activo no corriente? En el activo corriente, porque hay Exacto. mayor variación. Exacto. Ahí hay más movimiento de plata. Ahí hay más movimiento de plata. Ahora, si en el activo corriente hay más movimiento de plata, ¿qué tipo de empresa es? Ahí tenés que caer. Ahí está la viveza del analista. Es una empresa que maneja su plata a corto plazo. Por lo tanto, es una empresa del sector comercial. No es una empresa del sector minero, petrolero, industrial. No, no es. Es una empresa del sector comercial. Su fuerte de ella está en el corto plazo. ¿Ok? Se nota, ¿no? Ingeniero, disculpe, entonces, cuando el activo corriente, o sea, su variación es mayor que no corriente, entonces directamente dice que es a corto plazo y que es comercial. Sí, es que el activo corriente se maneja a corto plazo. Por ahí tenés que entrar. Cuando el activo corriente tiene más movimiento que el activo no corriente, vos decís, la empresa está manejando plata a corto plazo. Para empezar, vamos por el principio. ¿Qué significa, pues, activo corriente? Significa efectivo. Ya. Como ya sé que es activo corriente, entonces veo cuál de los dos es más representativo, el activo corriente o el activo no corriente. ¿Qué significa activo no corriente? Activo no corriente significa que se puede volver plata, pero muy difícilmente, e incluso perdiendo su valor. ¿Cómo cuáles? Vendiendo un terreno, vendiendo una maquinaria, vendiendo esto, lo otro. ¿Cuáles otros activos podés tener que no sean corrientes, no corrientes? Los valores, letra de cambio, algún título, valor de alguna propiedad. Ya. ¿Eso es efectivo? No. Eso se puede convertir en efectivo. Pero aquí, en este primer análisis, mira, el primer año, la empresa en el 2000Y tiene 1.280.260 pesos. Y en el 2000X tiene 837.000 pesos. Del 1.200.000 bajó al 837. Pregunta, ¿disminuyó o aumentó su activo corriente de un año a otro? Disminuyó. Disminuyó. Ahora, te hago una pregunta. Andate a tu análisis de ratios financieros. ¿Qué pasa cuando un activo corriente disminuye? Cuando un activo corriente se mueve, cuando un activo corriente disminuye en esa cantidad, se está moviendo. Ese es tu primer análisis. Quiere decir que gastó. Quiere decir que salió plata. Y cuando es activo corriente, no salió cualquiera, salió en efectivo la plata. Salió en efectivo la plata. En el 2000Y la plata estaba casi intacta, no se movía, 1.200.000. En el 2000X, 837.000.
hay una variación de 442.000 pesos que se han movido. Quiere decir que el 2000X es más movido que el 2000Y. Hubo más transacción a corto plazo. Ahora, vamos abajo. El activo corriente, perdón, el activo no corriente tiene 428.000 pesos en el 2000Y versus 256.000 en el 2000X. Hubo una variación de ¿cuánto? De 161.000 pesos. De 228 a 256. Confirmado. El 2000X es más movido que el 2000Y. Algo está pasando. Algo está pasando. Hay algo que está haciendo la empresa. Se está moviendo más a corto plazo. Sí, porque lo está moviendo más el activo corriente. Pero ahora, fíjate abajo. Voy a ponerle color. Este amarillito con este amarillito también se están moviendo. Y hay una variación de 161.000 pesos. En porcentaje totales, 72% mueve el a corto plazo y 27% mueve el a largo plazo. ¿Más ha movido el a corto plazo? Sí, más ha movido. ¿En porcentaje de qué? En porcentajes totales de activos. Lo ha sumado y ha sacado un promedio. Sí, ya, está bien. Lo suman los dos y lo dividen entre 2. Entonces, la pregunta para ustedes, ¿qué análisis pueden sacar si está moviendo su activo corriente y está moviendo su activo no corriente? Está moviendo sus activos. Este es un análisis estructural. Solamente vamos a analizar el activo. Más abajo hay otro tipo de análisis. Entonces, saquen una conclusión. Activo no corriente es lo que no se vuelve efectivo rápidamente, pero se puede volver en un mes, en 2 meses, en 3 meses, en 6 meses, recién se puede vender. Mientras tanto, puede funcionar como una simple garantía nada más. Ahora, si miramos el total de los activos, ahora miremos el otro lado. Mírenlo así. Lo que estaban haciendo en este momento, o lo que yo estaba tratando de que ustedes hagan, es un análisis horizontal. Ahora miremos un análisis vertical. Total activos en el 2000Y, 1.700.000. Total activos en el 2000X, 1.090.000. Variación 613.000 pesos. Los activos se han movido. Los activos se han movido. Hay menos plata en la empresa. Hay menos plata en la empresa. Y hay menos efectivo en la empresa. Hay menos efectivo en la empresa. Lo demostramos por esto. Aquí está el efectivo. Ese es el efectivo. El 2000Y y el 2000X. Entonces, sería bueno que lo miren desde ese punto de vista, ¿no? ¿Cuál es el que se ha disminuido más? ¿Es el corriente o el no corriente? Pero si hablamos en totales, tiene que haber una explicación por qué es que se ha movido esa plata. ¿Ok? ¿Por qué es que se ha movido esa plata? Entonces, en otras palabras, tu análisis estructural dice, si hablamos solamente de inversiones, ¿has invertido plata
has metido plata en alguna parte, has comprado maquinaria, has comprado materia prima a corto plazo, has comprado, has importado y has traído producto barato de China, algo has hecho que has movido más tu capital en efectivo que tu capital no efectivo. Algo está haciendo la empresa. Entonces, tenemos que analizar. Es muy cortita esta visión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mirar más para adelante. Veamos. Liquidez. Corriente y no corriente. Y aquí es donde recién viene el análisis. Miren. Índice de solvencia y prueba ácida. Les dije, vayan leyendo qué significa solvencia. Y ahí está el análisis del capital neto de trabajo. Activo corriente, 1.200.000. Activo corriente el otro año, 837.000, variación 442.000. Pasivo corriente, lo mismo, variación total, activo corriente y pasivo corriente, 651.000. Un año y el otro, 562.000. ¿Qué es lo que dice el índice de solvencia? El índice de solvencia dice activo corriente sobre pasivo corriente, 2.4. Y el índice de liquidez menos el inventario es el activo corriente menos el inventario sobre el pasivo corriente. Un año es 1 punto y el otro es 1.1 y el otro es 1.93. Aquí está el análisis. Comprobando la serie de tiempo de los indicadores de liquidez del 2000X al 2000Y, se observa que si bien el capital de trabajo se ha elevado de 564 a 651, la liquidez de la empresa se ha deteriorado, puesto que el índice de solvencia desciende de 3 a 2, lo que ratifica el índice de prueba ácida que cae de 1.93 a 1.1. Es obvio que el descenso de la liquidez se explica por el significativo aumento del pasivo corriente con una velocidad que recupera notoriamente el crecimiento de activo corriente. Entonces, miren, cuando les decía, a ver, borrar, cuando les decía, aquí hay una disminución de activo corriente, la plata se ha ido, no sabíamos por qué. Simplemente los ratios financieros te dicen, se ha disminuido. Pero si le aplicas la fórmula de solvencia y de prueba ácida, ahí puedes darte cuenta con los resultados que está disminuyendo su índice de solvencia de 3 a 2, se ha ido. Entonces, y de 1.93 ha decaído a 1.1. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está gastando plata y eso le preocupa a la empresa. Pareciera que está moviendo plata bastante, pero como no sabes hacia dónde la está llevando, no sabes para qué la está invirtiendo, mejor hacerle un análisis de liquidez. Y lo que acaba de ver usted aquí, joven, lo que acaba de ver usted aquí, esto es un análisis de liquidez, prueba de solvencia y prueba ácida. ¿Ok? Por favor, si no le entiende, me interrumpe. Los días de cobranza, índice de gestión, ya no está en el análisis de la liquidez, del análisis del capital de trabajo. Está en los índices de gestión. Hace lo mismo. Cuentas por cobrar, ventas anuales, saca sus promedios, los días de inventario, los días de pago, y ahí saca el análisis, ¿no?
índice de rentabilidad ya está en otro análisis. Este es el tercer análisis. Este de aquí, perdón. Este de aquí es el segundo análisis. Aquí empieza el segundo análisis. Ahí empieza el segundo análisis. Y este es el primero, ¿no? El de liquidez. Entonces, tiene que estar conjugando usted sus ratios financieros con sus índices de fuentes donde se genera la plata y usos, hacia dónde se va. Este documento creo que no se lo pasé, está más práctico. Sí, se lo voy a pasar. Por favor, me van a confirmar. Aquí está. Material. Usos. Fuentes y usos. Ok, se los acabo de enviar, jóvenes. Me avisan si les llega. Sí, ingeniero, ya está. Ok, Yo le voy, ingeniero. muy bien. Al Classroom no lo subió, Inge. Sí, sí, al Ahí va. Classroom. Bien, ahora que ya estamos entrando al tema de los análisis, les quiero mostrar algo en la pantalla. Vean mi pantalla, por favor. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, 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 se ingeniero. ve. Sí. Muy bien. Miren, esta fue la primera parte que analizamos nosotros, la introducción, el valor del dinero en el tiempo, ¿no?
La importancia de las finanzas está en la parte 1. ¿Por qué se analiza las finanzas en la empresa? ¿Por qué hay diferencia entre finanzas corporativas y empresariales y familiares? Bueno, luego vimos las primeras herramientas que son los intereses, las anualidades y los ratios que están acá. Estamos viendo en esta tercera unidad, estamos entrando lo que se llaman diagnósticos. ¿Ok? Y quiero que miren, voy a cambiar de color. Sí. Estas 3 unidades van a hablar de un tipo de diagnóstico. Hay diagnóstico económico, hay diagnóstico financiero y hay diagnóstico patrimonial. Esos 3 tipos de diagnóstico y análisis vamos a hacer desde los 3 puntos de vista. ¿Ok? Desde los 3 puntos de vista. Entonces, para hablar de eso, para hablar de ese tipo de análisis y diagnóstico, tenemos que ir entrando a lo... Ahí está el material que les he pasado, ¿no? Y ahora vamos a ir a la unidad 4, donde es más ejercicio, donde hay más muestras de cómo es que se diferencia el uno del otro. Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes, es buscar, y yo ya lo tengo, buscar y meter en su mente, ¿cuál es la diferencia entre los 3? Y tienen que preguntarme, profe, yo encontré esto, yo encontré este otro, yo encontré este otro. A ver, hagamos un primer ejercicio. ¿Cuál es la diferencia entre los 3? Patrimonial, financiero y económico. Les voy a adelantar algo. La diferencia está que cuando usted hace el análisis en el balance, los 3 lo hacen en el balance, para empezar. Los 3. Los mira ahí en el balance, los identifica en el balance. Pero su visión son diferentes. Así que busque el concepto de análisis financiero, análisis económico y análisis patrimonial. Y la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre los 3? Mirando el balance, ¿cuál es la diferencia entre los 3? ¿Qué hora es? A ver, 2, 3 minutos de... ¿Qué hora tienen? Son las 8, creo. 8 en 8. punto. A ver, 8 y 10. 10 minutos de búsqueda, de análisis, de lectura, para que empecemos la 4ª herramienta. 5ª y 6ª faltan. ¿Saben qué vamos a hacer? Anótense. Vamos a aprender a hacer análisis DuPont. ¿Sí? Vamos a aprender a hacer análisis DuPont y vamos a aprender a hacer análisis vertical, horizontal. Pero para entender eso, primero tienen que mirarlo a nivel macro. Macro significa grande. Entonces ustedes primero investiguen cuál es la diferencia entre el análisis financiero, análisis económico y análisis patrimonial. ¿Dónde radica la diferencia? Y si yo lo miro el balance, ¿cuál sería mi comportamiento? Primero. Son las 8, 8 y 5, 8 y 10. Les voy a preguntar. Lean. ¿Cuál es la diferencia entre un análisis económico, financiero
y patrimonial. Ingeniero, las diferencias, según mi punto de vista, están en cómo lo interpretan el balance general, ya que la de finanzas se encarga, bueno, se centra dentro del balance en diferenciar, o bueno, en ver la diferencia entre los activos y los pasivos, la económica en la situación, en cómo se encuentra la empresa, y la de patrimonial, como dice su nombre, bueno, estudia los estados patrimoniales en los que se encuentra también la empresa. Ya, Esa sería su diferencia. Bueno, una de sus diferencias por sus objetivos, su visión por objetivos. ya, gracias. ¿Los demás? Yo encontré, o sea, más o menos algo así, pero yo encontré, por ejemplo, que las diferencias es que el económico, pues, más que todo se enfoca en la rentabilidad de la empresa, todo lo que vendría a ser su rentabilidad. El financiero, como usted nos mencionó, la palabra mide la solvencia de la empresa y también la parte de su liquidez, digamos. Y el financiero, pues se usan los ratios financieros como herramienta para poder pues, sacar un análisis, y el patrimonial también todo lo que vendría a ser pues, el patrimonio de la empresa, más que todo sus bienes y sus derechos, digamos. Eso. ¿Cuáles serían? Gracias. A ver, acuérdense de esto. De nuevo, para que entremos. Si esta es la empresa, esta es la empresa le está diciendo, joven, necesito hacer un análisis económico, patrimonial y financiero de la empresa. Ok, entonces usted le dice, ya, hágalo, pero vos no le entendés cuál es su verdadero análisis. Entonces, lo primero que se te viene a la mente es, aquí están los activos, aquí están los pasivos, aquí está el capital y aquí está el patrimonio. Cuando hablamos de análisis patrimonial, cualquiera dice, ah, se va a venir aquí, el patrimonio. No. Cuando hablamos de análisis patrimonial, estamos hablando de lo que generó la empresa para ella. Patrimonio. Patrimonio. Entonces, ¿cuál es el patrimonio de la empresa? ¿Con qué trabaja la empresa? ¿Qué se queda para la empresa? Hola. Hola. Cuando estamos hablando de los análisis, estamos diciendo que hay tres tipos de análisis. Análisis patrimonial, análisis, análisis, análisis económico y análisis financiero. Cuando estamos hablando de esos tres tipos de análisis, tenemos que mirar la empresa y ahí tenemos que respondernos. ¿Cuál es la finalidad del análisis patrimonial? ¿Cuál es la finalidad? Tenemos que mirar la estructura de nuestra empresa, joven. Y la estructura de nuestra empresa dice, a ver, el análisis patrimonial
analiza la composición del activo y la composición del pasivo. ¿Cuál es la composición del activo? ¿Alguien me puede decir? Su estructura económica. El análisis patrimonial, le voy a poner otro color, analiza la composición del activo, cómo está compuesto. ¿Qué quiere decir compuesto? Si tiene este pedacito solamente de activo a corto plazo y todo este pedazango de aquí activo a largo plazo. O si tiene el revés, ¿cómo es que se mueve esto? Tal vez se mueve así. Ahí. Entonces, es su estructura, ¿cómo es que se mueve? Ese es el análisis patrimonial, la estructura económica de la empresa. Y también mira la estructura financiera de la empresa, el pasivo, la relación que hay entre estas dos masas, el pasivo y el activo, el pasivo y el activo. Entonces, el análisis patrimonial lo primero que hace es mirar cómo se está moviendo el activo y cómo se está moviendo el pasivo. Cómo se está moviendo. Ese es el análisis patrimonial. Y cuando habla de pasivo, habla de finanzas, y cuando habla de activo, habla de economía, estructura económica. El análisis patrimonial mira esas dos cuentas. ¿Qué mira el análisis financiero? Le voy a poner otro color. Análisis financiero. ¿Qué mira el análisis financiero? La solvencia. Mira la solvencia. Mira la liquidez. Mira las inversiones que han hecho. En otras palabras, cuando hablamos de solvencia, liquidez e inversiones, ¿de qué estamos hablando? Solamente de activo a corto plazo. Solamente de activo a corto plazo. Liquidez, solvencia, inversiones. En otras palabras, el análisis financiero, todo lo que es a corto plazo y en algunas veces a largo plazo. Pero solamente mira el activo. Solamente mira el activo. Y el análisis económico estudia los resultados de la empresa a partir del estado de resultados. No lo mira el balance general, mira el estado de resultados. ¿Ok? Mira el estado de resultados. Entonces, cuando estemos hablando de análisis económico, financiero y patrimonial, usted rápido tiene que hacer el ejercicio en su mente. Análisis patrimonial es con lo que la empresa se convierte en exitosa o seguidora, son las maniobras que hace la empresa. ¿Pero con qué va a hacer maniobra? Con su activo y su pasivo. Con esos dos los va equilibrando, los va gestionando y ¡pam! Genera plata para la misma empresa y le va devolviendo al accionista. ¿Qué es el accionista? El accionista es el que puso la plata, es el que puso el capital para que funcione la empresa. Bueno, esos son los resultados, pero cuando hablamos de análisis patrimonial, es que la empresa está moviendo, gestionando, lo está gerenciando los activos y los pasivos. Ella toma decisiones, cuándo comprar, cuándo vender, cuándo no comprar, cuándo no vender. Ese es el análisis patrimonial. Y cuando hablamos de análisis financiero, el análisis financiero solamente habla del activo.
Hay activo a corto plazo y hay activo a largo plazo. Bueno, de eso habla. Muy rara vez habla de la largo plazo, pero habla. No voy a negarlo. Habla. Más se centran en el a corto plazo, sus obligaciones a corto plazo. El análisis financiero. Y el análisis económico lo mira el estado de resultados. Cuánto hubo de ingreso y cuánto hubo de egreso. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se entendió, no? Muy bien. Les voy a mostrar una imagen. Y miren lo que les voy a pedir. Les voy a pedir un análisis de ratios, un análisis de usos y fuentes, y les voy a decir que me diga cómo está su gestión financiera, cómo está su gestión económica y cómo está su gestión patrimonial. Simplemente quiero que me diga la última pregunta, anote la primera pregunta. Quiero que le saque screen. Voy a buscarlo. ¿Dónde está esto? Sí. Ahí está. Ahí está. Ya. ¿Lo puede ver? ¿Está cuadradito? Ahora sí lo puede ver, ¿no? ¿Me confirma? Sí, se ve, ingeniero. Sáquele un screen. Está completo, ¿no? Activos, pasivos, patrimonio y capital. Pregunta 1. Ingeniero, no se ve el pasivo. Lo está tapando con una opción. Ah, no, ya sé. Perdón, era yo. Ahí, ahí está bien. Ahí está bien. Anote. 1. Análisis de ratio financiero. ¿Cómo está de liquidez? ¿Cómo está de solvencia? ¿Cómo está de endeudamiento? ¿Y cómo está de rentabilidad? Pregunta 2. Como tiene 2 años, fíjese, haga el análisis de fuentes y usos. Fuentes y usos. Y pregunta 3. Haga el análisis. ¿Qué tipo de diagnóstico está haciendo? ¿Financiero, patrimonial o económico? ¿Qué hora es? 8:30. Media hora les voy a dar. A las 9 les voy a hacer preguntas. ¿Listo? ¿Lo tienen, no? Bien, media hora. Si quieren lo hacen entre 2, lo hacen entre 3 o solito. Pero en media hora les voy a hacer preguntas. A trabajar. Hola. Esta empresa sin duda tiene datos que ofrecer, ¿no? Sin duda tienen ustedes una curiosidad, un desafío de identificar por dónde va la empresa. ¿Cómo están interpretando ustedes sus datos financieros de la empresa? ¿Y cómo está en su situación de liquidez? ¿Cómo está su situación de actividad?
Todos esos datos es bueno que lo practiquen, pero también es bueno que asocien. La clase de hoy día ha sido un poco frenada para que ustedes puedan asociar sus criterios de... Estos son los 5 grupos financieros de los ratios que ya hemos pasado. ¿Por qué volvemos atrás? Por una sencilla razón. Porque para adelante, cuando usted haga el análisis financiero, solamente va a tener que consultar, ya no va a practicar ya, va a consultarle a su cerebro lo que ha practicado. ¿Qué le quiero decir con esto, estimado estudiante? Que usted va a tener un balance y en ese mismo rato, simplemente mirando las cuentas, va a tener que hacer el ejercicio de la liquidez sin aplicarla a la fórmula. Va a tener que hacer el ejercicio de la liquidez sin aplicar a la fórmula. Solamente 2 ejercicios, solvencia y prueba ácida. Cuando usted mire esos 2 elementos, usted va a decir, ah, por aquí vamos con liquidez. ¿Qué otro dato más me interesa? De la liquidez, la solvencia y la prueba ácida. Del endeudamiento, ya. Del promedio de pago. Usted va a elegir, no va a estar ya, o sea, estamos entrando a la fase de no entrar a consultar la formulita, reemplazar este dato con este otro y ver el resultado. No. Estamos entrando al ejercicio como que ya va a jugar usted en las ligas profesionales. Lo mira el balance y en su mente hace 3 o 4 fórmulas. Ya no más. Liquidez, endeudamiento, rentabilidad. 3. 4, ¿quiere una más? Sí, quiero una más. Promedio de pago. ¿Cómo estamos pagándole a los proveedores? Cuando usted mire esos 2, 3, 4 datos, ya tiene el ejercicio, la mitad del ejercicio hecho. ¿Cuál es la otra mitad? Mirar lo que está haciendo actualmente, hacia dónde está yendo, dónde se genera la plata y a dónde la está distribuyendo. Cuando usted vea y case esas 2 variables, los ratios con el destino de la plata, ahí va a poder ir formando un criterio. ¿Y cuál es su criterio de usted? No me parece bien. Algunos de ustedes van a ser arriesgados y van a decir, sí, me parece bien. Otros de ustedes van a decir, no, no me parece bien. Va a ser un poco más cauto. Y otros van a ser más arriesgados. Ahí es donde el profesor entra y les dice, bueno, hay distintos tipos de gerentes. Hay distintos tipos de ingenieros. Y estos ingenieros que van más por el riesgo, le dan más soltura a los índices. No como que los perdonan, como que son más flexibles, aceptan algún tipo de, no de mala decisión, tampoco de ilegalidad, solo que aceptan flexibilidad con respecto a ver, se pasó con 3 o 4 puntos, o 3 días, o son más flexibles con respecto a aceptar resultados. Eso quiero decir. La flexibilidad con respecto a la aceptación de resultados. Habíamos planificado generar tanto y hemos generado el 80% de ese tanto. Lo aceptan. Hay otros no aceptan. De eso se trata de aquí para adelante la materia. ¿Sabe qué? ¿Se acuerda que le dije? ¿Se acuerda que le dije que vamos a generar criterios? De aquí para adelante, su criterio es el que vale. El criterio suyo. Pero el criterio fundamentado. ¿Qué quiere decir esto? Que usted me dice, profe, nosotros hemos tomado esta decisión. Al ver que los índices tanto eran muy ajustados para nosotros, hemos decidido no tomarlo el proyecto. Ah, ahí va el criterio. Hemos decidido rechazarlo el proyecto porque los índices de liquidez y
de rentabilidad eran muy cabalitos para nosotros. Otro grupo va a decir, no, lo hemos tomado. Si bien es cierto que los índices de liquidez y rentabilidad estaban ajustados, lo hemos tomado porque la ganancia que esperamos es importante para nosotros. A eso me voy, a que voy a generar distintos tipos de criterios en ustedes, presentándole la misma situación, pero no podemos, y aquí viene el momento de reflexión, no podemos hacer ningún análisis si no practicamos antes. ¿Por qué? Porque tu mente tiene que recordar cómo es que se hace la interpretación de un análisis de liquidez. ¿Cómo es que se hace la interpretación de un análisis de rentabilidad, de endeudamiento, de actividad? Eso tiene que recordar tu mente y eso lo tiene que tener como suma, resta, suma, resta, suma, resta, suma, resta, suma, resta. Y ahora estamos entrando a la multiplicación y a la división. Pero si no sabes sumar y restar, no vas a saber dividir ni multiplicar. Entonces te estoy pidiendo, por favor, y si te da la gana lo haces, si no, no. Practica. No tiene sentido que te levantes y madrugues y me veas mi cara. No tiene sentido. Practica. Saca tus cuentas. De los 5 docentes que tenés, el único pendejo que te puede contestar a la hora que te da la gana a vos, soy yo. Practica. Y en el WhatsApp, pregúntame, hice esto, pero me parece que no está correcto. Eso pregunta. Hice esto y mi criterio es este. ¿Cuál es tu criterio tuyo? Ahí voy a contrastar con tu criterio o voy a apoyar tu criterio. Pero no quiero que me preguntes, profe, ¿y cómo se reemplaza en la fórmula? Eso ya es básico. Practica y decirme, mira, hice esto. Y este es mi criterio. ¿Qué opinas vos? Ah, ya. Cuando vea tu criterio que está escaso, ahí te voy a decir, ¿y esta variable? ¿Y esta variable la analizaste? No. Tenés que analizar 2 o 3 variables para recién tener un criterio. Pero me vuelvo a la opción 1, practicar. Practicando los ratios financieros vas a aprender a leer el estado de resultados y el balance general. Practicando los ratios financieros. Analizando el uso y la aplicación, las fuentes y la aplicación de los fondos, también vas a aprender a leer el estado de resultados y el balance general. Estamos entrando a hacer análisis. Pero para hacer análisis, primero tenés que practicar las 2 o 3 herramientas previas. Vamos a hacer DuPont, la próxima clase, vertical y horizontal. Pero para que entendas eso, te estoy diciendo que primero tenés que hacer otra vez. Pero profe, ya lo hice. Sí, hacerlo otra vez, por tu bien. Los ratios financieros. Y practica esto de generación de plata y destino de plata. ¿Dónde está la fuente de plata y dónde la estoy aplicando a la plata? ¿Dónde la estoy llevando? ¿Dónde la estoy usando? ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a la empresa que les di? ¿Hicieron algo? ¿Tienen dudas? ¿No hicieron ni mierda? ¿Nada? Yo dije, ¿cómo no les los agrupé? Un grupito de liquidez, otro grupito de rentabilidad, otro, pero ya está en el séptimo semestre. ¿Ok?
Bueno, bien, bien Maldonado. Yo hice es con H por si acaso. Este, de los ratios, de usos y fuentes. Pero responde, pues, ¿cómo están? A ver, las fuentes, ¿dónde es que se genera? ¿Qué cuentas generan? Esa es una pregunta que te quería hacer, a ver, le quería hacer al que hizo, al que llegó ahí. ¿Dónde se genera plata? ¿Podés hablar o solo escribir? Hola, ingeniero. ¿Me escucha? Sí, sí, te escucho. Maldonado, ¿no? Sí. Dale. Eh, Solo llega hasta el punto 2 en lo que es la clasificación de las fuentes y los usos. Y mayormente tiene más activos. Sus activos están en más usos que fuentes. Y los pasivos son eh, igual en los pasivos han aumentado sus pasivos, entonces lo clasifica como fuente. Ya. Pregunta. No podés tener más usos que fuentes. Tienen que estar igualitos. O sea, tal vez en la cantidad de usos haya 3 y en la cantidad de fuentes haya 5. Pero si llegas a cuadrar en cantidades, tiene que ser igual. ¿Ya? No hay problema con eso. Pregunta. Sabes que las fuentes son los que generan plata, ¿cierto? Muy bien. Sí. Mirar a todas las fuentes y decime, ¿dónde están las fuentes? ¿En qué tipo de cuenta están? En cuentas por cobrar están en pasivos acumulados, en capital adicional Ya. y Cuentas por... en, Dale, dale, dale. y en cuentas por cobrar de activos. Ahí hay una. Ya. Cuentas por cobrar es activo. Bien. Están repartidas tu fuente. Si lo mirás, me dijiste una ahí en activo, otra ahí en pasivo y otra ahí en patrimonio, creo que me dijiste, ¿o no? O en capital. Capital adicional. Bien, en capital. Activo, pasivo y capital. ¿Qué tipo de análisis es? ¿Económico, financiero o patrimonial? Eso, Eh, consulte. Ese es el tercer punto, creo, si no me equivoco, ¿no? El último que A ver, viene. a ver. Consulte sus apuntes, consulte. Ya. Estás analizando el activo, el pasivo y el capital. ¿Qué tipo de análisis es ese? Hable. Dele. Patrimonial. 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 O sea, todo lo que la empresa genera, lo gestiona, lo convierte en plata. Patrimonial. Bien, perfecto. Perfecto. Ahora, ya que estás en ese tema del patrimonial y estás en el uso, tu activo y tu pasivo y tu capital generan plata. Generan plata. Ahora, ¿dónde se va la plata? ¿Dónde están los usos o las aplicaciones? Lo tengo igual en depreciación acumulada, Ya, en cajas y bancos, ya, inventario y gastos ya, pagados por anticipado. ya. Más se va en activos Activos corrientes. clientes. Más se va en activos corrientes.
Y el otro, el último, creo que es ¿cómo me dijiste que se llama el último? Depreciación acumulada. Depreciación acumulada. ¿Ya? ¿Qué tipo de análisis es? Ya no puede ser patrimonial. ¿Es económico o es financiero? Financiero. 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 Cuando analizas las fuentes que generan plata, estás haciendo un análisis patrimonial. Cuando analizas las cuentas donde destinas la plata, estás haciendo un análisis financiero. Ahora, solamente para contrastarlo y para comprobarlo, no vos, sino un método que todo el mundo dice, no, es bueno el método. ¿Cuál es la prueba ácida y la prueba de solvencia? ¿Cuánto te da? ¿Cómo es su comportamiento? La prueba ácida me da 0.28 ¿Qué año? del 2004, creo que. Sí, del 2004. Ya. ¿Y del otro año? No, de ese no lo saqué. Solo tomó un año. Ya, pues, hacerlo el otro. Dije, a mí me salió del 2004 1.106 y del 2003 1.22 sin tomar en cuenta las cuentas por cobrar. Muy No, bien. yo no tomé eso. Mira vos, el 2004, 1.06. Y el 2003, 1.20 y tanto. O 1.2 si querés. ¿Correcto, Michelle? Sí, ¿Qué te dice la prueba ácida? Del 1.2 al 1.0. que hay ¿Qué menos dice? dinero. Que tenés menos capacidad de respuesta a corto plazo. Menos capacidad de respuesta a corto plazo. Uy, menos capacidad de respuesta a corto plazo. Corto plazo. Corto plazo, corto plazo. Cuentas. ¿Cuáles son esas cuentas? Activos corrientes. ¿Por qué tenés menos capacidad de respuesta a corto plazo? ¿Qué estás haciendo? Ahí tenés que contrastarlo con los otros, con los usos y las fuentes. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás destinando tu plata? ¿Quién está generando tu plata? Tenés menos capacidad de respuesta. Quiere decir que tenés menos plata, menos efectivo. ¿Estás llevando tu plata a alguna parte? Sí. ¿A qué cuentas la estás llevando tu plata, Maldonado? ¿A cuentas a corto plazo o a cuentas a largo plazo? Se ve más a largo plazo. Y generás plata a corto plazo. Y estás invirtiendo en largo plazo. Ya dijimos que eso creo que no funciona, ¿no? En un periodo de tiempo te va a funcionar, pero para siempre no va a volver estable la empresa. Ese es el análisis que tenés que hacer. Mira mi mano. Ir a la unidad 2, venir a la unidad 3, viajar a la unidad 4 y así tenés que ir así. ¿Cuál es la unidad 2? Ratios. Puta, tengo que ir a recordar ratios y voy y recuerdo ratios. ¿Cuál es la unidad 3? Uso y fuente. Lo miro, lo clasifico, después hago el cuadre. ¿Lo tengo que hacer el cuadre? Sí, pero lo clasifico. Y digo, la estoy llevando, mi platita que genero la estoy llevando a alguna cuenta a largo plazo. Bien, estamos invirtiendo a largo plazo. Sí. Pero cuando voy y miro el ratio de liquidez, digo, genero plata a corto plazo. Y estoy invirtiendo en largo plazo. Ahí no hay coherencia. Algo te va a pasar. Y ese es el criterio que tenés que decir. No me gustó esto, profe. Porque genero plata a corto plazo y destino a largo plazo. No va a ir bien. ¿Se entiende?
Sí, ¿no? Sí. Pero de nuevo, Maldonado, vos has hecho el 1%. Más no sé si tus compañeros habrán hecho. Pero el ejemplo de Maldonado me sirve, me sobra y me basta. Maldonado no lo hizo todo, pero ya me dio la pauta para decirle a ustedes, miren, así se tiene que hacer. Pero todo, no un pedacito. ¿Ya? Listo, señores. Buen comienzo de semana. Vayan a su otra clase. Un abrazo. Practicamos el jueves. Espero que practiquemos un poco. Listo, ¿Sí? ingeniero. Chao. Hasta luego, ingeniero.